Cancillería mexicana comparte que durante los primeros 30 días después de la llegada de Trump a la presidencia, los 53 consulados de México en los Estados Unidos han llevado a cabo 1,773 labores de protección preventiva. Instituto Nacional de Migración reporta que en el estado de Coahuila se mantienen las cifras ordinarias de migrantes repatriados. En Estados Unidos, una orden del Tribunal de Apelaciones bloqueó el decreto firmado por el presidente Trump que pretende terminar con la ciudadanía por derecho de nacimiento. Senado de los Estados Unidos aprueba presupuesto para financiar deportaciones de Trump. Yo soy Emerson Segura y esto es TV Migrante Informa. Ha pasado un mes desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y ya han comenzado a sentirse los primeros síntomas de su política antiinmigrante en los Estados Unidos. Ejemplo de ello ha sido el paquete de medidas que el magnate ha diseñado para esfumar el anhelado sueño americano. Vamos a ver la siguiente nota que hace un recuento justamente de sus políticas. Desde los primeros minutos de su presidencia, el recién llegado a la Casa Blanca, Donald Trump, confirmó sus planes contra la migración indocumentada. All illegal entry will immediately be halted, and we will begin the process of returning millions and millions of criminal aliens back to the places from which they came. Una de las primeras órdenes fue anunciar aranceles a México y Canadá, tras lo cual, las negociaciones que frenaron temporalmente la medida derivaron en mayor cooperación entre México y Estados Unidos para reforzar la frontera. México envió 10,000 elementos de la Guardia Nacional a la línea divisoria. Estados Unidos también envió a 15,000 elementos a su frontera, para evitar el ingreso de migrantes y de drogas. Luego vino una orden ejecutiva para eliminar la nacionalidad estadounidense a los hijos de indocumentados. La medida derivó en demandas de decenas de fiscalías estatales que argumentaron que Trump había sobrepasado sus poderes ejecutivos. Finalmente, 3 jueces de Seattle, Maryland y New Hampshire frenaron la medida, mientras las redadas se profundizaron en las calles. Is she doing something dangerous? How about you guys go get the fucking prostitution off the street on hold? Además, en varios puntos del país se realizaron en las llamadas ciudades santuario, donde las políticas estatales protegen de deportaciones a los indocumentados, como en los estados de California, Illinois y algunos lugares de Arizona, y donde los agentes de seguridad encontraron más resistencia. Sin embargo, las cifras de detenidos y deportados se hicieron una realidad y la separación de las familias volvió. I don't think we arrested any families. We've arrested public safety threats and national security threats, bottom line. And look, President Trump won the election on this one issue, securing our border and saving lives. What happened on our southern border last fall is the biggest national security threat this country's seen. Los vuelos de deportación se hicieron una realidad a varios países de nuestra región, incluido México. Guantánamo, el cual en el pasado albergó a reos altamente peligrosos, se convirtió entonces en lugar para albergar a los indocumentados deportados desde Estados Unidos. Tras la primer gira del secretario de Estado Marco Rubio por Latinoamérica, varias naciones como Costa Rica y Guatemala se comprometieron a recibir a indocumentados, no solo de sus nacionalidades, sino de otros países, para hacer un puente a fin de que los migrantes fueran regresados a sus países de origen. Incluso, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ofreció la megaprisión creada para detener pandilleros para recibir a los deportados. Así, el primer mes de la política antiinmigrante de Donald Trump, quien sigue repitiendo la misma narrativa que hace 4 años contra los migrantes. Many from prisons and mental institutions that have illegally entered our country from all over the world. Con información de Claudia Martínez Hernández, Canal 14. Una muestra de esta oleada de medidas en contra de los migrantes se dio el pasado 20 de febrero con la firma de una orden ejecutiva
que buscará evitar que los recursos federales de los contribuyentes sirvan a los estados y localidades que financian las políticas santuario para proteger a migrantes indocumentados en los Estados Unidos. Tanto las agencias como los departamentos ejecutivos tendrán la orden de identificar los programas que reciben los fondos federales y que permitían a extranjeros que viven bajo una situación irregular a ese país acceder a dinero y otras ayudas federales en especie. La medida de Trump estará acompañada de la vigilancia del magnate Elon Musk, quien es el administrador del Departamento de Eficiencia Gubernamental, para la coordinación con otros altos funcionarios e identificar todos los programas de financiamiento federal destinados a migrantes indocumentados. La secretaria de Seguridad Interior de los Estados Unidos, Kristi Noem, ha sido una de las voceras más radicales en la ruta que Trump ha fijado para alcanzar la expulsión total de inmigrantes indocumentados en ese país. Una muestra de su empeño por alcanzar la meta de la administración Trump ha sido el lanzamiento en redes sociales de la campaña publicitaria multimillonaria que la secretaria de Seguridad realizó para hacer un llamado a que los migrantes que viven de manera irregular en territorio estadounidense salgan del país por su propia cuenta. Vamos a ver. President Trump has a clear message for those that are in our country illegally. Leave now. If you don't, we will find you and we will deport you. You will never return. For too long, weak politicians left our borders wide open. They flooded our communities with drugs, human trafficking, and violent criminals. They put American lives at risk. Well, those days are over. Esta campaña fue lanzada desde los Estados Unidos, pero ha tenido un alcance internacional que busca dar un mensaje inspirado en la intimidación y el odio hacia la comunidad migrante, misma que en numerosas ocasiones ha demostrado su resiliencia y voluntad en buscar vías legales para regular su estatus migratorio. Pero Kristi Noem no solo se ha valido de los reflectores oficiales para encumbrar la campaña de deportaciones masivas que prometió el presidente Trump en campaña, sino que también ha difundido fotografías y videos en sus redes sociales para documentar los arrestos llevados a cabo por los oficiales de migración. Es así como se ha visto a la secretaria de Seguridad equiparse con chalecos antibalas y gorras que caracterizan a los agentes fronterizos del ICE para participar en las redadas migratorias que se llevan a cabo en diversas ciudades de los Estados Unidos. I'm Kristi Noem, the United States Secretary of Homeland Security. Today, the American people have lost their trust. President Trump will build it back and know that their federal government is accountable to them and is working to put America first again. And what we're literally witnessing is a war zone. It's a war for our country. The cartels are out for blood, and they are facilitating the trafficking of our children each and every day. We are deporting dangerous criminals. We're picking up people that have been raping children, have been trafficking children, and proliferating the use of drugs and murdering and raping individuals, and we're getting them out of the country. Every day we're saving lives because of the work that we're doing. President Trump has a clear message for those that are in our country illegally. Leave now. If you don't, we will find you and we will deport you. En una entrevista realizada por la cadena televisiva Fox News esta semana, Trump y Elon Musk no dudaron en arremeter nuevamente en contra de los migrantes. Vamos a escucharlos. But the damage they did to this country, in terms of, let's say, open borders, you know, there's so many things, but open borders where millions of people poured into our country and hundreds of thousands of those people are criminals. They're murderers. They're drug dealers, they're gang members, they're people from prisons from all over the world. La administración de Donald Trump se ha empeñado en revertir muchas de las políticas migratorias que la pasada administración demócrata dejó en manos de los republicanos. Muchas de ellas buscaron garantizar la transparencia en el trato hacia los migrantes indocumentados por parte de los agentes migratorios. Entre ellas resaltaba la instalación de cámaras de seguridad en los uniformes de los agentes fronterizos, medida que en 2022 se convirtió en ley durante el gobierno de Joe Biden y que ya había sido puesta sobre la mesa
migranta durante la administración de Barack Obama. La medida se resguarda bajo el argumento de que diversos usuarios en redes sociales coincidieron en que dichas cámaras podían ser detectadas por dispositivos móviles y aplicaciones. El retiro de este dispositivo deja en el limbo a miles de migrantes que tendrán que enfrentar los desafíos que implicarán los encuentros con los agentes fronterizos desprovistos de medidas que ayuden a transparentar los encuentros entre autoridades y migrantes. El asedio que enfrenta la comunidad migrante y de diversos sectores perseguidos por la administración Trump no solo han afectado a quienes han dejado sus lugares de origen para alcanzar el sueño americano, sino que también a estadounidenses que han dejado su territorio por las políticas antiderechos del magnate republicano. La historia es de mi compañero Oscar Reyes. El regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos no solo afectó a la población migrante, también a los ciudadanos de este país, quienes temen que se acaben las libertades y los derechos de su territorio. Todd Phillips salió de Estados Unidos a causa de las políticas antimigrantes y de exclusión a la diversidad sexual. Se mudó con su pareja a San Miguel de Allende, Guanajuato, con el primer periodo de Trump como presidente, y hoy, con la segunda presidencia, sigue viendo amenazadas diversas políticas que defendían a la comunidad LGBTQ+. Yo vivo aquí con mi esposo y él es mexicano y pues el gobierno por allá no nos da permiso para vivir juntos por allá, entonces decidimos vivir aquí y la verdad México pues me han recibido con abrazos pues abiertos y pues me encanta México. Tenemos todos esos derechos. Estamos en peligro de perderlos en los Estados Unidos porque ahora tenemos un corte que es muy conservativo y pues el gobierno es republicano ahora y hay muchos que no le gustan los derechos. El radicalismo que se respira en buena parte de la sociedad estadounidense está haciendo que muchos de sus ciudadanos busquen lugares donde garanticen las libertades. Muchas personas tienen miedo de este cambio y pues una política como Donald Trump, pues él usa este miedo para pues ganar apoyo, porque es fácil como tocar los miedos de la gente. Patrice Wen, originaria de California, también se posiciona contra Donald Trump. Describe sus políticas como horribles y las compara con políticas de otro siglo. Él es un bárbaro, es mi opinión. Él es difícil para todo el mundo. Porque las políticas de él hay mucha distracción en la vida y no son muy inteligentes. Porque en esta época es muy importante que trabajemos conjunto para la gente del mundo. Hay mucha gente, necesitamos ideas de toda la gente. Podemos vivir en México y tener esta vida. Con imágenes de Ernesto Sánchez, Oscar Reyes, Canal 14. Escritora, activista y comunicadora de origen marroquí, Safia El Adam ha sido una de las figuras más influyentes del movimiento antirracista en España, trayendo consigo un mensaje que busca erradicar los discursos de odio en contra de las personas migrantes e hijas de inmigrantes. Vamos a ver. No cabe duda que la migración infantil es una experiencia marcada por las barreras culturales de la sociedad. Este hecho ha definido la lucha política de Safia El Adam, activista, filóloga y escritora española que no teme levantar la voz ante el racismo y la discriminación. Safia El Adam nació en provincia de Tarragona en 1995. Desde joven enfrentó negativas por parte de las autoridades españolas para brindarle su ciudadanía a causa de su origen marroquí, hecho que la llevó a sostener una lucha por la defensa de los derechos migrantes. Safia ha impulsado campañas en redes sociales para mejorar las condiciones de los migrantes. En 2019, promovió el derecho a votar de personas migrantes e hijas de inmigrantes, logrando que cerca de 2,000 ciudadanos españoles cedieran su voto. Es autora de la novela Hija de Inmigrantes, obra que aborda los problemas psicológicos y emocionales que atraviesan niñas y niños migrantes junto a sus familias al dejar sus lugares de origen. La lucha de El Adams contra la segregación racial ha abierto el camino para que miles de migrantes puedan luchar por su ciudadanía, demostrando que juntos podemos frenar las barreras de la discriminación. TV Migrante.
Y para profundizar más en su trayectoria, me da mucho gusto enlazarme con Safia El Adam. ¿Qué tal? Bienvenida, Safia, aquí a TV Migrante Informa. Muchas gracias a vosotros. Un placer. Safia, me gustaría arrancar la conversación preguntándote ¿por qué? ¿Por qué decides escribir Hija de Inmigrantes y tu más reciente libro, España Racista? Bueno, pues porque yo soy hija de inmigrantes, nacida en España, pero de padres inmigrantes indígenas del norte de África. Y bueno, pues la situación con la que nos encontramos hijos e hijas de inmigrantes en este país y en este contexto es un poco peculiar, ¿no? Y hay bastantes cuestiones relacionadas con el racismo estructural. Y sobre todo, ¿no?, el racismo en las instituciones, que desde bien temprana edad pues las niñas y los niños nos exponemos a ello. Entonces, claro, eso tiene consecuencias en la salud mental de estos hijos e hijas de inmigrantes, ¿no? Entonces, a raíz de varios escritos que compartí en redes sociales, vivencias personales, fui encontrando por el camino a miles de hijas e hijos de inmigrantes que estaban en la misma situación que yo, incluso profesionales que habían sido testigos de estas situaciones y de estas violencias que se vivían, ¿no? Entonces, bueno, pues al final surgió lo que es una novela, ¿no?, que, bueno, pues con una protagonista nacida en España, de padres migrantes, y de trama la salud mental, ¿no? Porque esta protagonista está en una sala con su terapeuta y entonces se descubre como que los problemas que tiene la adultez de la salud mental y los problemas que encuentra tienen origen en su infancia y las situaciones que ha vivido ella. Y bueno, y el segundo ya es un ensayo. Y ya es un relato más como un análisis que se hace sobre la historia y el pasado colonial español, ¿no? Y cómo se sigue ejerciendo en diferentes instituciones este tipo de racismo que no solamente es social, sino que también es estructural. Y justamente, Safia, ¿cómo definirías el racismo estructural que se vive en España, por ejemplo? Claro, el título del libro es ese mismo, ¿no?, de España racista, porque es una eterna pregunta que nunca se llega a contestar, ¿no? Es como un tema tabú y como que la gente se lo toma a mal y entra a la especie de fragilidad blanca cuando se habla de racismo. Y no se entiende que no se está atacando a la persona, no te estoy diciendo que tú eres una mala persona, ni que la sociedad española en completa sea un conjunto de malas personas, sino que hay un sistema estructural y institucional que discrimina a las personas migrantes y racializadas. Y no únicamente es Vox, ¿no?, que ese es el problema. Y también el problema que existe en Estados Unidos, que nos pensamos que el racismo es solamente una cuestión de Trump y no es así, ¿no? Entonces, claro, en España pasa eso, que tenemos grupos de extrema derecha que son abiertamente racistas y violentos, con un discurso muy violento, pero tenemos un gobierno que se dice progresista que no responde a estos actos y que no tiene unas políticas antirracistas, ¿no? Por ejemplo, con la pandemia mundial que pasó, ha habido más de 500.000 personas en situación irregular en España, sin papeles. Se han llevado iniciativas a cabo, más de 600.000 personas han recogido firmas, ¿no?, a través de la plataforma de regularización ya para que se regularice a estas personas y tuvieran acceso a algún tipo de ayuda, porque estábamos hablando de momentos que las personas estábamos encerradas en casa y que no podíamos ni salir a trabajar y estas personas no tenían ningún tipo de ingreso. En ese momento el gobierno era el gobierno más progresista de la historia y no se llevó a cabo la regularización. De hecho, a día de hoy todavía se ha llevado a cabo esa regularización, ¿no? Entonces, claro, es una cuestión estructural y sistémica que discrimina a las personas migrantes por ser migrantes, ¿no? Una serie de leyes, una serie de situaciones. Por ejemplo, mi situación personal, que fue por lo que empecé también en redes sociales
denunciando es que los hijos de inmigrantes nacidos en España no tenemos automáticamente la nacionalidad española. No se nos considera ciudadanos españoles, se nos considera extranjeros también, migrantes sin ni siquiera haber migrado, ¿no? Y todo eso conlleva también un recorte de derechos. No podemos votar, hay ciertas oposiciones para ser trabajadoras del Estado que no podemos hacer, ¿no? Pese a haber terminado nuestras carreras, ¿no? Entonces eso es una denuncia de hace bastantes años que no denunciábamos que había millones de personas en España que no podíamos votar y entre ellas personas nacidas en España. La primera vez yo conseguí la ciudadanía a los 27 años. Es un ejercicio consciente de racismo. Safia, ¿y cuál es tu impresión sobre cómo los medios de comunicación y las redes sociales abordan el fenómeno migratorio y la movilidad humana? Sí, ese es el problema, que por ejemplo aquí en España la población migrante, que es un gran número de la población o población racializada y además con conciencia antirracista, no está en los medios de comunicación. Los medios de comunicación son completamente blancos y con un discurso totalmente blancos, ¿no? Entonces abordan las problemáticas ¿no? y normalizan únicamente pues, la vida de personas blancas. Cuando se trata de una cuestión de personas migrantes, la narrativa, como no se ha solucionado, no se ha revisado la historia y se sigue hablando mal en términos, ¿no? de invasión y en términos negativos a lo que migración y población del sur global se refiere, pues se sigue abordando de esta manera y criminalizando a la población migrante y racializada, ¿no? Entonces, claro, esto es lo que hace que la población pues siga alimentando ese racismo social. También cuando, por ejemplo, se hace pornografía del dolor, ¿no? De las personas migrantes, se normaliza el dolor de las personas migrantes, no se les respeta su intimidad y entonces la gente normaliza este tipo de dolor y ya no reacciona ante los desastres ¿no? provocados por los humanos en los países del sur global. En cambio, cuando ocurre, por ejemplo, en algún país europeo como Ucrania, sí se respeta esa privacidad, sí se respeta ese dolor, la gente como que actúa, ¿no? y se sobreencoge porque nunca habían visto a personas de ojos azules, blancas, sufrir una guerra, ¿no? Entonces, claro, todas estas cuestiones al final afectan a la narrativa y afectan a cómo se ve a las personas migrantes. Muchas gracias, Safia, por estar aquí en TV Migrante Informa. Muchas gracias. Adiós. El Museo Nacional Pablo Picasso de París se ha convertido en la sede de la exposición Arte Degenerado, un arte que resistió la censura durante el régimen nazi en Alemania y que expone algunas de las obras más enigmáticas de artistas como Pablo Picasso y Van Gogh, que dan cuenta de la valentía y el compromiso de quienes iniciaron esta corriente artística. Vamos a ver. El Museo Nacional Pablo Picasso de París presenta la exposición El arte degenerado, el proceso del arte moderno bajo el nazismo. Un arte que se prohibió en Alemania bajo el régimen nazi y que tuvo su momento más fuerte durante la exposición en Múnich en 1937. Todas estas obras expuestas en París nos muestran, por ejemplo, de Pablo Picasso, que habían sido confiscadas y después vendidas en subastas. Se autorizaban las ventas a toda persona fuera de Alemania porque eran consideradas como desechos y una enfermedad. Obras incluso como Van Gogh también están expuestas. Alors il y a presque 20 000 œuvres qui ont été saisies dans les musées allemands lors de vagues successives de confiscation. Donc c'était un stock énorme devant lequel se trouve l'appareil nazi. Et donc les œuvres vont être traitées de 3 manières différentes. Une part importante, plusieurs milliers, va être détruite. Une part à peu près équivalente va être vendue
à l'international, lors de ventes ou aux enchères ou à travers des marchands qui ont été spécifiquement mandatés. Et puis une part de ces œuvres va enfin servir aux expositions de propagande contre l'art dégénéré, des expositions qui cherchent à dénigrer et à diffamer l'art moderne pour répandre en quelque sorte l'idéologie nazie auprès du public et des visiteurs qui sont très nombreux. La exposición nos lleva a toda esa campaña en contra del arte moderno con archivos y libros que se publicaban en los años 30. Alemania era un país pionero en la historia del arte moderno hasta la llegada de los nazis al poder en 1933. Toda esta exposición se resume con un poco más de 50 pinturas y esculturas. Il y a 59 œuvres qui sont exposées au musée, dans cette exposition sur l'art dégénéré, et il y a presque la totalité en fait est concernée par cette histoire. Il y a quelques exemples qui viennent en rapport avec cette histoire-là, mais tout ce qu'on va voir dans l'exposition en fait a un rapport très étroit, matériel, avec cette histoire des manipulations physiques et idéologiques de l'art moderne sous le nazisme. Se le preguntó al emisario de la exposición, Joan Popelar, sobre si estos discursos siguen vigentes con la llegada de extremistas y supremacistas al poder en Europa y Estados Unidos. Je pense que cette exposition et l'histoire de l'art dégénéré s'inscrit dans une histoire longue. C'est-à-dire qu'elle remonte au 19e siècle, au 18e siècle, elle se cristallise sous le national-socialisme, où elle prend plus de vitesse et de violence, mais l'ensemble de ces discours finalement sont toujours là. Ils viennent de loin et ils sont toujours latents dans les sociétés. Et évidemment, les discours sont plus ou moins activés et réactivés dans les cadres politiques qui sont donnés aux sociétés. Et donc voilà, il n'est pas certain qu'on soit aujourd'hui sorti de cette histoire. Para ser exactos, de las 57 obras expuestas, 30 de ellas estuvieron en la exposición de Múnich de 1937. Es la primera vez que decenas de obras de este tipo son presentadas en una sola exposición. Desde París informó Miguel Martínez. Muchas gracias por estar en este programa de T-Migrante Informa. Yo soy Emerson Segura y no se pierdan todo nuestro contenido en la plataforma digital de los medios públicos MX Plus, en Altavoz Radio y en nuestras redes sociales en @TVMigrante y desde luego en Canal 14. Hasta la próxima.